Quiero saludar a Carlos Daguer, periodista de Ciencia y Salud. Él es miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Carlos Daguer en este momento está lanzando un libro que se llama De brazo en brazo, la odisea de una vacuna. Carlos, hola, buenos días. Julio César, buenos días. Qué gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable, muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación. Hablemos un poco sobre este libro. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué podemos conocer en este libro de brazo en brazo, la odisea de una vacuna? Julio César, este libro acaba de llegar a librerías con el sello editado por Planeta y con el sello de crítica. Es un libro, es una investigación histórica sobre la llegada de la primera vacuna de la historia a las Américas. Narra una expedición famosísima que se llevó a cabo desde 1803, que es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Es una expedición que buscó contener las epidemias de viruela que ocurrían con mucha frecuencia en las Américas y se realizó de una manera muy singular, Julio César. La manera como no había cadena de frío, fue necesario utilizar niños como medios de transporte de la vacuna. El niño era inoculado con la viruela vacuna, con la viruela de las vacas, y en un viaje transatlántico con inoculaciones progresivas de brazo a brazo, se logró conservar el fluido vigoroso, se logró, así era como lo expresaban en la época, se logró conservar el fluido para poder iniciar campañas de vacunación en las distintas colonias españolas. Eh, esa campaña mundial de vacunación, hay un dato un poco o no tan mencionado, no ha sido tan mencionado anteriormente, y es que esa campaña mundial de vacunación, la primera de la historia, se originó por una pelea, por una discusión entre el virrey Pedro Mendinueta y el Cabildo de Bogotá. Esa fue la razón, esa fue la causa que desató la primera campaña mundial de vacunación. El libro narra esa historia. Y estamos refiriéndonos más o menos a qué año. La epidemia de viruela ocurrió en 1802. En Santa Fe de Bogotá solían presentarse epidemias de viruela con una frecuencia aproximada de 20 años. En Sí. 1802 se tenía el recuerdo de una epidemia ocurrida en 1782, que según las cuentas de la época, probablemente un poco exageradas, acabaron hasta con el 40% de la población de Bogotá. Tenía 17.000 habitantes en aquel entonces. Cuando se presentó la epidemia de 1802, hubo un gran pánico en la ciudad sobre cómo manejar la crisis. Esas peleas parroquiales llegaron en un surtido de quejas al rey Carlos IV de España, y el que rey Carlos IV ya en España se había, y en Europa en general, se había propagado bastante la vacuna, y a Carlos IV se le ocurrió enviar una expedición. Los intentos de traer la vacuna, el fluido vacuno, había fracasado previamente. Lo intentaban transportar entre vidrios, empacado entre vidrios sellados con cera, y siempre había fracasado ese intento. Por eso es que al Consejo de Indias se le ocurrió que la estrategia para poder llegar a las Américas era enviar una expedición con 22 niños vacuníferos, les decían, huérfanos tomados de las casas de los hospicios y de los orfanatos de La Coruña, y con estos niños hicieron un viaje transatlántico para que la vacuna llegara viva. Y como te comento, Julio César, la idea era hacer vacunaciones progresivas en alta mar para que el fluido no se extinguiera. Ya en tierra, la idea era crear juntas de vacunas que garantizaran la presencia de niños en los cuales mantener el fluido. O sea, el niño que era vacunado durante unos 10 días era vacunífero, es decir, el pus que generaba en la pústula que salía en el brazo, ese pus era la vacuna que podía ser utilizada, traspasada a otro niño. La reacción que provocaba al 10.º día generaba un fluido que era la vacuna y podía pasarse a otro niño para que se preservara. El niño quedaba entonces vacunado, pero durante esa ventana de 10 días era un niño vacunífero, o sea, un niño apto para entregar vacuna a otro. Y se hacía mediante una incisión con una lanceta y se transportaba el pus vacuno porque no existía la jeringa. Estamos hablando que en esa época, 1802, 1803, pues por obvias razones no había una cultura
de la importancia de la necesidad de las vacunas. Usted que es un hombre historiador y que tiene una relación directa con temas de medicina, ¿qué tanto ha cambiado, Carlos, digamos, la cultura social de esa época a hoy, entendiendo que todavía nos referimos a muchísimos mitos? Que la vacuna no es buena, acaba de pasar, por ejemplo, con el COVID-19, que no me vacuno porque están ingresando un chip a las personas para poderlos identificar. Bueno, tantas cosas que dicen las personas, pero ¿qué tanto hemos evolucionado como sociedad para ser conscientes que la vacuna es un bien? Qué pregunta tan agradable de contestar, Julio César. Mira, en el libro yo cuento algo curioso con la vacuna. Estamos, a pesar de las creencias religiosas de la época, a pesar de que estamos en un tránsito hacia la ilustración, la iglesia jugó un papel fundamental en la preservación y la vacunación. Era obligatorio que los párrocos o sea, la evidencia de la utilidad de la primera vacuna fue de tal grado que que casi nadie puso en duda su eficacia. Y de hecho, desde los mismos púlpitos recomendaron la vacunación. Esta campaña fue exitosa en buena medida por el apoyo del clero. Pero quiero mencionar que ahí también, evidentemente, aparecen los primeros movimientos antivacuna. En México, la comunidad indígena, algunas comunidades indígenas se resistieron a la vacuna, la consideraban un veneno. En el Perú, las madres escondían a sus hijos porque creían que se los iban a llevar a un viaje transatlántico, un poco malinterpretando lo que había ocurrido. Y también en el Perú llegaron a creer que el vacunador principal que vino a Sudamérica, José Salvani, era el anticristo, llegaron a considerarlo y él tuvo que huir. Pero fueron casos excepcionales, fue la excepción de la regla. En general fueron muy bien acogidos, pero, y aquí paso a responder con la mayor precisión posible la pregunta, Julio César, y es que en, en Huacasías, una reducción de indígenas en el Orinoco, fue un cura a llevar la vacuna que habían traído estos expedicionarios y los indígenas se metieron en la selva para no recibirla. La reflexión que yo hago en el libro es que el movimiento antivacunas probablemente tiene su origen en una sensación de desconfianza. Siempre he creído, y lo vivimos durante la pandemia, a veces la buena información no es suficiente para lograr evitar los temores de la comunidad. Los vínculos de confianza fueron los que permitieron el éxito de la campaña de vacunación donde lo hubo, pero también la desconfianza fue la que impidió en muy pocas poblaciones que se llevara a cabo. Entonces, dando respuesta final, es muy parecido y sorprendentemente parecido tanto lo que se vivió en la epidemia de viruela como la campaña de vacunación. Son eventos completamente parecidos y de hecho, ya que lo mencionas, cada epígrafe de cada capítulo en el libro es una mención, un recorderis del el episodio espejo que ocurrió en 2022 con el COVID. Es un espejo de lo que se narra en cada capítulo en 1804 porque las semejanzas que encontrará el lector son sorprendentes. La señora Aurora desde Perú nos dice que muy pocas personas le dijeron no a la vacuna contra el COVID-19 en su país. Ella nos está viendo a esta hora desde territorio peruano, pero usted en la respuesta inicialmente utilizó una frase que me llamó la atención y es que muchas personas en su momento, en esa época, no pusieron en duda, digamos, la vacuna. Ahí viene la pregunta. ¿Por qué se pone en duda una vacuna? ¿Por qué hay origen de movimientos antivacunas? ¿Y por qué se da lo que usted denomina sensación de desconfianza al tema de la vacunación en el mundo? Porque esto no es un tema de Colombia, sino que son movimientos mundiales. Yo atribuyo tres factores, Julio César, a ese fenómeno. El primero es la falta de información adecuada, falta de información digerible sobre el proceso biológico que implica una vacuna y el desconocimiento de todas las pruebas de seguridad que suelen realizarse. La expedición se realizó sobre una base de un conocimiento grandísimo de que era segura. Entre otras cosas, porque las primeras ordeñadoras que contrajeron el virus de las vacas, que es de donde sale la vacuna, ellas no morían. De hecho, ellas decían, nunca voy a tener una cara fea. Y lo decían porque sabían que si se infectaban sus manos del virus de las vacas, del virus vacuno, ya iban a quedar inmunizadas de por vida, que es lo que Jenner descubre
ya científicamente en 1796 y que es de donde se origina la vacuna y el término vacuna. El primer elemento entonces es información. El segundo elemento es desconfianza frente a la persona. Y aquí el ejemplo que traje fue que pocas comunidades, pero las hubo, solían ser comunidades indígenas que seguramente guardaban cierto recelo contra los conquistadores y los colonizadores españoles. Y un tercer elemento es que el movimiento antivacunas también ha estado muy permeado por ideologías de índole política. Entonces, una forma de resistencia contra las estrategias sanitarias es una resistencia de índole política disfrazada de resistencia sanitaria. Creo que esas tres variables conjugadas terminan generando la desconfianza hacia las vacunas. Pero en general yo creo, Julio César, para fortuna de nuestro continente, es que los movimientos en nuestro continente no han sido tan acentuados como los estamos experimentando en Italia, en Texas, en otras latitudes. Creo que si hay un logro y en algo que podemos preciarnos de ser superiores es que no hemos logrado llevar las vacunas con mayor intensidad que en otras latitudes, siendo países con un menor desarrollo. Y ya casi para terminar, Carlos, en esta pequeña entrevista que hemos querido realizarle a usted en el día de hoy con su libro De brazo en brazo, la odisea de una vacuna. Y se refiere básicamente, ¿cuáles son esos desafíos? Usted que es un hombre historiador, que conoce el tema, que lo ha estudiado, ¿cuáles son esos desafíos que se tienen hoy en día cuando de por medio está en ese flujo de información las redes sociales? Y en donde cualquier persona eh, con una mínima credibilidad que diga tal vacuna no sirve, eso es falso, lo que dijeron en el tema del COVID-19, ¿cuál es ese desafío que tienen ustedes, por ejemplo, los que aprueban o aprobamos, digámoslo de esta manera, el tema de las vacunas porque son estudios muy serios, para poder proyectar esa imagen de seguridad y esa información correcta y evitar que pululen estas redes sociales con informaciones negativas y que generen zozobra y miedo en la población? El advenimiento de las redes sociales ha permitido que cualquier tipo de información circule. Lastimosamente, debemos enfrentarnos a ese proceso que aplica tanto para la política como para la economía, como para todos los ámbitos. Implica un mayor alfabetismo, una mayor alfabetización alrededor del consumo de medios masivos de comunicación. Yo estoy optimista al respecto. Yo recuerdo, quizás las personas de mi generación todas las recordarán, que cuando éramos niños solíamos decir, pero si eso salió en televisión, como si eso fuera la prueba de que algo era cierto. Hoy estamos viviendo la misma época, pero aplicado a las redes sociales. Eso yo lo vi en Instagram, eso yo lo vi en cierto influenciador. Yo creo que los procesos lastimosamente son lentos, pero yo estoy optimista de que a medida que evolucionamos en este consumo de redes sociales, la batalla de alfabetización irá ganando terreno y aprenderemos a diferenciar la ficción, la mentira de la realidad y la mentira de la verdad. Creería que no es un tema no es un tema que necesariamente deba abordarse desde una perspectiva de salud, sino desde una perspectiva de consumo de medios masivos de comunicación. Muy bien, Carlos. La última pregunta, si estoy interesado en el libro, ¿dónde, cómo, qué valor tiene para poderlo conseguir y leer? Bueno, el libro goza de una muy buena distribución en toda Colombia por ahora. El, Sí. eh, las principales librerías del país. Me han llegado fotos de personas comprándolo en Librería Nacional, Panamericana, pero sin duda estará en toda la red de distribución de Editorial Planeta. La edición digital, el ebook, la estoy corrigiendo justamente esta semana. Estoy haciendo los últimos detalles para su aprobación. Yo espero ponerla a disposición, espero que la editorial la ponga a disposición de los lectores, yo creo que en 15 días, a más tardar, ya estará la edición digital. Y como siempre, pues hoy podemos adquirir los libros por plataformas, entonces ya sé que está, por ejemplo, una plataforma como Busca Libre que se los hace llegar a la puerta de la casa. Invito a todos los que están aquí, veo que están de distintas latitudes. La Real Expedición Filantrópica se originó en Bogotá, pero recorrió todas las colonias españolas en América
e incluso le dio la vuelta al mundo y llegó hasta las Filipinas. Y terminó su ciclo dándole la vuelta al mundo hasta volver a España. El libro se centra en la subexpedición que se separó de Caracas y llegó a Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, lo que hoy es Bolivia. Entonces, yo creo que es un material que no solo puede resultar de interés para los colombianos. ¿Está previsto poderse distribuir el libro allí en estos países? Todavía no, depende, eso siempre depende, Julio César, del éxito comercial que tenga en Colombia. Entonces, yo Colombia. motivo a los colombianos que están en esta reunión a que lo lean para que la editorial se entusiasme y comience a distribuirlo. Claro. Primeramente, sí puedo decir que Ecuador va a ser un país que lo tendrá, porque como el libro se origina en el territorio del nuevo Reino de Granada, que incluía a Panamá e incluía a Ecuador, y de hecho se narra en detalle la expedición en esos países, el primer país que lo tendrá será Ecuador. Si hay algún ecuatoriano acá, ojalá también pueda adquirirlo prontamente. Se demora un poquito, es escalonado ese proceso, Julio César. Muy bien. Es ¿Y el valor? editorial, veo una pregunta, dice, Editorial Planeta con el Sí. sello Crítica. Ok. ¿Y el valor? Yo lo vi en plataforma como en 70.000 pesos, en una plataforma lo vi en Busca Libre, vi que lo tenían a 70.000 pesos, Julio César. Pues Carlos, muchísimas gracias. Esperamos que la distribución del libro primero sea buena a nivel nacional, ya usted dice, en la librería nacional o en Panamericana, y que las personas que gustan de estos temas de salud que son bien interesantes, pues puedan acceder a este libro. Y esperamos, porque hoy en día se consume muchísimo el tema digital, que en unos 15 días ya tengamos este libro digitalmente habilitado para las personas, por ejemplo, que están fuera de Colombia, que también están interesados en poder conocer un poco de la historia. Muchísimas gracias y una feliz mañana. Un fuerte abrazo a todos ustedes, Fiquires, a, a Inspirat y a las personas que me están escuchando. Un fuerte abrazo, feliz tarde, feliz día y feliz tarde.